Bien. A ver, estamos desarrollando la balota 10, ¿no es cierto? A ver, para recordar, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el poder legislativo, ¿ya? Luego nos vamos a ir de frente a las preguntas y luego hacemos el repaso. Como hemos visto en otros videos, el Estado se compone de 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hoy, en Enterarse, hablaremos del poder legislativo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? El poder legislativo, como su nombre lo sugiere, tiene la función de legislar, es decir, propone, debate y aprueba gran parte de las leyes que conformarán el sistema normativo de nuestro país. Sin embargo, esta no es su única función. El poder legislativo también fiscaliza. En otras palabras, puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto considerado de interés público. Esto también incluye ejercer control político sobre autoridades estatales. Por ejemplo, dar confianza al Consejo de Ministros o investigar funcionarios cuando han actuado incorrectamente en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, también tiene ciertas funciones especiales como designar al Gobernador General, elegir al Defensor del Pueblo o escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. Para lograr estas funciones, el Poder Legislativo está compuesto de una sola Cámara, el Congreso, con 130 representantes que llamamos congresistas. Veamos un poco sobre cada uno de ellos. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo, es decir, el poder del escaño es suyo y no responden a órdenes de nadie. El cargo es irrenunciable y a tiempo completo. Por otro lado, el Congreso, a pesar de tener una sola Cámara, está compuesto por distintos órganos que cumplen determinadas funciones. Primero tenemos al Pleno del Congreso. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa. Está integrado por todos los congresistas elegidos en un determinado periodo. Ahí se debatirán y votarán los proyectos de ley y demás asuntos que se incluyan en la agenda legislativa. El presidente del Congreso, congresista que representa al Poder Legislativo, presidirá tanto el Pleno como la mesa directiva y la comisión permanente. La mesa directiva, conformada por el presidente del Congreso y 3 vicepresidentes, se encargará de la dirección administrativa del Congreso y guiará los debates que se realizan en el Pleno, la comisión permanente y el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, formado por los miembros de la mesa directiva más representantes de los diferentes grupos parlamentarios, llamados directivos portavoces, realizan las coordinaciones necesarias para el funcionamiento del Congreso. Por ejemplo, aprueban el presupuesto del Congreso antes de que se debata en el Pleno y aprueban la agenda de cada una de sus sesiones. La comisión permanente, a cargo del presidente del Congreso, está conformada por no menos de 20 congresistas, elegidos en el Pleno según la proporcionalidad de los partidos en los escaños. Esta se reunirá cuando el Congreso esté en receso o cuando sea convocada. Es especialmente importante, pues, en caso el presidente de la República decida disolver el Congreso, como sucedió en el 2019, esta comisión no se incluye en esta disolución y continuará con las funciones congresales hasta tener un nuevo poder legislativo. Además de la comisión permanente, existen muchas otras comisiones dependiendo del objetivo. Las comisiones ordinarias se encargan de estudiar y dictaminar sobre asuntos ordinarios de la agenda del Congreso. Por ejemplo, existe una comisión agraria, otra de Constitución y Reglamento, de Educación, de Justicia, de Salud y Trabajo, y muchos otros ámbitos que el presidente del Congreso puede proponer. Luego están las comisiones de investigación, encargadas de investigar asuntos públicos, las comisiones especiales, constituidas con fines específicos o protocolares, y las comisiones de ética parlamentaria, la que se encargará de resolver, en primera instancia, las denuncias que se formulen según el Código de Ética del Congreso. Ahora pongamos algunos ejemplos hipotéticos para entender mejor cómo funcionan los distintos órganos del Poder Legislativo. Primero veamos el procedimiento legislativo, siempre recordando que otras normas, como las leyes de reforma constitucional, tienen otros requisitos. Primero debe haber una iniciativa legislativa. Un congresista o un grupo de congresistas propone una ley, por ejemplo, para promover la alimentación saludable en niños a través de la implementación de octógonos nutricionales en el etiquetado de ciertos productos.
legislativos. Una vez presentado un proyecto, irá a las comisiones competentes. En este caso, será revisada por la Comisión de Salud y Población y la Comisión de Defensa del Consumidor. Cada una de estas comisiones realizará un dictamen favorable o desfavorable que publicarán en el portal del Congreso o en el diario peruano con al menos 7 días de anticipación para su debate en el Pleno. Tras ser debatida, esta podría tener observaciones que la harían regresar a las comisiones mencionadas o habrá una doble votación para determinar si será aprobada o no con los votos de más de la mitad del número legal de congresistas. Si los votos son favorables, la ley será enviada al presidente de la República para que la promulgue dentro de los 15 días de recibida, siempre y cuando no haya observaciones. Si el presidente no se pronuncia en este plazo, el presidente del Congreso podrá promulgar la ley y que ésta entre en vigencia. Ahora, en el ámbito de control político, existen diferentes procedimientos como la interpelación de ministros, la acusación constitucional, la vacancia del presidente de la República o el levantamiento de la inmunidad de altos funcionarios del Estado para que puedan ser investigados y procesados. En otro video hablaremos un poco sobre cada uno de estos procesos. Como podemos ver, el Poder Legislativo tiene dos principales funciones: legislar y ejercer control político para asegurarse que las autoridades estén cumpliendo debidamente con su labor. Conoce más sobre el Estado peruano y los demás poderes en nuestro playlist del Estado peruano. Si te gustó este video... Bien, chicos. A ver, creo que con esto ya no podemos recordar, ¿no? Para resolver este banquito de preguntas. A ver. ¿Lo podría agrandar, por favor? Vamos a agrandarlo, ¿ya? A ver, la función primordial del poder legislativo radica en... Ya, esto ya sabemos. ¿No? Sí, profesor. Dictar leyes, modificarlas, derogarlas, así también como interpretarlas, ¿no? No corresponde al poder legislativo, es unicameral. El número de congresistas es 130, el cargo dura 5 años, reside en el Congreso. Es unicameral. Es bicameral, ¿no? Muy bien. ¿Cuál de los tres sistemas? A ver, en el Perú ha habido 3 tipos de sistema, eh, tres, 3 formas, ¿no? A lo largo de la historia republicana del Sí, Perú. 3 cámaras. No, antes, ¿Cómo ha de estado compuesto? A ver, 1826. ¿cómo era el sistema tricameral? Sí, tribunos, ¿Quiénes conformaban? senadores y censores. ¿Y se refiere a la Tribunos, cámara? ¿A qué se refiere? a ver, los tribunos, Los tribunos, los censores y los senadores en el 1826. ya, muy bien. Y, Cuando y era luego, pues, bicameral, la bicameral es censores y senadores. bien. Y ahora es unicameral, ¿no es cierto? Bicameral, sí. Unicameral, perfecto. Ya, no corresponde al poder legislativo, representa a la nación, ¿no es cierto? Y sí representa a la nación y también reside en el Congreso y también Representa a la nación o personifica a la nación es una atribución del Ejecutivo, del presidente de la República. En cambio, el Congreso de la República o el Poder Legislativo representa al pueblo, ¿no es cierto? Al ciudadano.
Creo que representa a la nación, sería del Congreso. También representa a la nación. O del Parlamento. No, es el Parlamento. O es el Parlamento, creo que Entonces eso de nuestra separata. la nación. Ujú. Entonces, es unicameral, sí, el número de congresistas es de 130, el cargo dura 5 años, el poder legislativo reside en el Congreso, representa a la nación, y el ejecutivo también representa a la nación, ¿no es cierto? Ahí vamos a sacar, un minutito, vamos a, si nos puede dar un minutito, a ver. Un minuto, vamos a arreglar esto porque un ratito, por favor. Ya. No vamos a generar confusiones necesariamente, ¿no es cierto? Vamos a... Un minuto, por favor. De la separata está así, entonces vamos a... No vamos, es solamente una práctica esto, ¿no es cierto? Entonces, en el examen no puede haber pues así respuestas parecidas, ¿no? Eso es causal de reclamo por parte de ustedes. Pero está bien. Vamos a... Exactamente. Confundió, pero mejor déjelo. Y vamos a arreglar la luz. ¿Ya? Está un poco confundida. No quiero que se confundan. ¿Ya? Bien. A ver, hemos visto, por ejemplo, vamos a revisar, ¿ya? Para que no se cree confusiones. ¿Por qué? Porque en la separata nos hablan del Parlamento, que es el órgano que ejerce la potestad legislativa en el Estado. Es también el órgano de control del gobierno y la entidad representativa de la nación, ¿no es cierto? El poder legislativo reside en el Congreso. Bien, entonces tenemos que, por ejemplo, no corresponde al poder legislativo. ¿Cuál sería la respuesta ahora? A ver, ahora sí no hay confusión. Claro, está más claro, ¿no es cierto? Porque en vista que nuestra separata dice que es la entidad representativa de la nación, dice, ¿no? El poder legislativo reside en el Congreso, ¿no? Entonces, no nos vamos a confundir con esto, ¿no es cierto? Porque, miren, si nosotros hacemos un paralelo con el poder ejecutivo, vamos a ver lo siguiente.
Por ejemplo, acá, ¿no? Eh, a ver qué nos dice. Entre las atribuciones. ¿Sí? Justamente para que no exista pues esta confusión, ¿no? Bien, ahora, no pueden ser elegidos congresistas si no han dejado el cargo de ministros con una anticipación de 6 meses de anticipación. Para ejercer cargos políticos de elección popular, para ser congresistas, ¿no? Uh, por lo menos 6 meses, ¿no? 6 meses. Bien, a mejor así. 6 meses, ¿ya? Ahora, los congresistas, según la Constitución, no son responsables de las publicaciones que evitan el ejercicio de sus funciones, opiniones y votos, decisiones, aprobaciones, desaprobaciones, ¿de qué? De opiniones y votos, ¿no es cierto? Opiniones y votos. A ver acá, estamos viendo, bueno. No, que estoy justo dictando clases. Un minutito, por favor. Un minuto. Hay que me quedar una llamadita. Dígame. Un ratito, va a disculpar. Hay un escrito que ha... Un ratito, chicos, vamos mirando, por favor. Sí, vas a venir el otro día. Sí. Es que estoy dictando clases, señor. No era necesario. Voy a demorar 2 horas. Un minutito, chicos. A ver, ¿me escuchan? Chicos.
Chicos, justo un conveniente. Ay, caramba, un cliente. A ver, la primera legislatura, ¿cuándo comienza? El 27 de julio al ¿Cuándo 15 comienza la primera legislatura? 27 de 27 de Julio. julio 27 de julio, ¿no es cierto? Perfecto. al 15 de diciembre y el otro, el 1 de agosto, creo. No, el 1 de marzo al... Ya. A ver, el Congreso ejerce el control político del Consejo de Ministros a través de Voto de censura. voto de censura. La comisión permanente no es mayor a ¿cuánto? 25%. 25%. 25%. A la reunión de todos los congresistas se le denomina Pleno del Congreso. Pleno del Congreso. El trabajo de congresista es De tiempo completo. tiempo completo. Creo que ahora han escuchado, se está debatiendo la bicameralidad. Hay un proyecto del Sí, Congreso. profesor. No, no he escuchado. No, no he Creo que escuchado. ya aprobaron algo así, profesora. Así, ya eso, por ejemplo, hay que investigar, ¿no es cierto? Por cultura general, ¿ya? Nuestra tarea para la siguiente clase de la profesora también. Bien, a ver, miramos de la 11 a la 15, a ver un ratito para resolver. Un tiempo. Ahí ya está. A ver, el Congreso peruano es unicameral, ¿no es cierto? Yes, pero La aprobación del presupuesto público le corresponde al el Congreso de la Congreso. República como La gestión ratificación de la designación del presidente del Banco de la Reserva es una atribución del comisión Congreso permanente, o de la profesor. Comisión Permanente. Comisión permanente. A ver, ¿dónde está la Comisión Permanente? Hemos desarrollado, ¿no?, las atribuciones de la Comisión Es que eso, Permanente. A ver, un creo que ratito. también tiene que ver con la comisión permanente, A ver, pero también con el Congreso. a No, ver, no, no, es que hay creo que que sí. revisar, no, hay que revisar la separata, ¿ya? No Ay, podemos allí. Ya, a ver, tenemos la ratificación de la designación del presidente del Banco Central de Reserva, es una atribución, ¿no?, de la Comisión Permanente. Ratificar, dice, ¿no? Ratificar. En este caso es de la Comisión Permanente, ¿no es cierto? profesor, que La yo respuesta recuerde, sería la... profe, que yo recordé, el Congreso de la República elige sus integrantes, tres, y el presidente de la República elige cuatro, en total son 7, pero no vi otros casos más. Ya. A ver, ¿por qué no revisamos las atribuciones de la Comisión Permanente? ¿Revisamos?
Pero ahorita no. Un ratito. A ver, revisamos las atribuciones de la comisión permanente, por favor. Profesora, dice el comité permanente es el quien le da las atribuciones de designar al presidente del Consejo. Lo leo, profesora. Dice ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva y del superintendente de banca y seguros. A ver, hemos visto, le hemos revisado la parte de la comisión permanente del Congreso. Chicos, entonces es la comisión permanente, ¿no? A ver, le corresponde a la Corte Suprema, a la Comisión Ordinaria, a la Comisión Permanente, a la Mesa Directiva, a la Junta Nacional acusar al presidente de la República en caso de infracción a la Comisión Constitución. permanente. A Comisión la, permanente. Comisión a la permanente. Comisión Permanente, ¿no es cierto? Comisión Permanente. Los congresistas son elegidos por un periodo de 5 años. 5 años. 5 años. Ujú. 5 años, perfecto. El Congreso otorga amnistía que consiste en el perdón o olvido de los delitos cometidos, el derecho del Estado común de Perdón, castigar, la renuncia de la pena si ha sido impuesta por los tribunales, borrar sus antecedentes al dirigente sindical por delitos políticos, La A. el perdón o olvido de los delitos cometidos, ¿no? Sí. A ver, está facultado para convocar a legislatura extraordinaria. Presidente de la República. El presidente de la República. Muy bien. El Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar Decretos legislativos. mediante decretos legislativos. Bien. La Comisión Permanente ejercita facultades legislativas otorgadas por el Congreso en materia En relativa a... cualquier tema menos los mencionados anteriormente. ¿La hay, profesora? O Ya, la Comisión Permanente... A ver. no tiene nada que ver con la aprobación de las leyes y todo eso. O sea, otros temas sí normal. Creo que La sí. Comisión Permanente no puede... Puede aprobar la ley de presupuesto, no tiene nada que ver con la reforma constitucional, tampoco con la aprobación de tratados internacionales. No, claro. Cualquier tema menos los mencionados anteriormente, ¿no es cierto? Ya. A ver, marque lo verdadero. Los candidatos a congresistas pueden postular al cargo a la presidencia. Se puede desempeñar cualquier cargo, profesión o oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. La No, función solo, de congresista no puede. Solo puede ser ministro, pero ni nada, o sea, ningún cargo público, ni una empresa, ni nada de eso. Ya. Bien, los congresistas personifican a la nación, los congresistas, bueno, acá hay doble pregunta, ¿no es cierto? Doble respuesta. Entonces, ¿cuál sería lo verdadero? La sé. Los congresistas personifican a la nación. Y el presidente de la República. Uh-huh. Y sería la C. La C, ¿no es cierto? La función de congresista es a tiempo completo.
Este distractor tenemos que mejorar. Bien. A ver, hemos desarrollado ya la balota 10, ¿no es cierto? Por completo. A ver, bueno, en realidad nos hemos quedado en la comisión permanente, ¿ah? Justamente hemos estado desarrollando algunas atribuciones de la comisión permanente. A ver, vamos a revisar antes de terminar esto, ¿no? A ver, tenemos la comisión permanente que es, ¿no? Está integrado por el número no puede exceder del 25% del número total de los congresistas, ¿no? Y se encarga de dirigir el funcionamiento del Congreso durante el receso o el interregno parlamentario. Tenemos las atribuciones de la Comisión Permanente, como designar al Contralor General a propuesta del Presidente de la República, ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca y Seguros, aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario, ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorga, ¿no? Ahora, tenemos la reforma constitucional. ¿Qué cosa no se puede delegar a la comisión permanente? Tenemos la reforma constitucional, la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto, ley de la Cuenta General de la República, las que le asigna la Constitución y las que le señala el reglamento del Congreso. También corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al contralor, ¿no? Por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones hasta 5 años después de que hayan cesado en estas, ¿no? Bien. A ver, otra función, otra atribución del poder del Congreso, ¿no? Aparte de la función legislativa, función de control político, fiscalización y la función de representación, dentro de la función de control, ¿no? Encontramos la figura de la interpelación como función, ¿no? Del poder legislativo. Entonces, la interpelación es la atribución, porque esto está en nuestra separata. Está dentro de la función de control o fiscalización, esta parte. A ver, ¿no? Está después del tema de la comisión permanente. Entonces, la interpelación como función del poder legislativo. La interpelación es la atribución que tiene el Congreso de citar con carácter obligatorio a todo el Consejo de Ministros o a los ministros por separado, para que respondan un pliego de preguntas denominado pliego interpelatorio. Esta atribución del Congreso es una forma de control político que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo, ¿no? La interpelación se formula por escrito, debe ser presentado por no menos el 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles, efectuándose esta votación indefectiblemente, ¿no? En la siguiente sesión. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esta interpelación? El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación, no pudiendo realizarse ni votarse ni antes del tercer día de su admisión ni después del 10º, ¿no? En realidad la interpelación no es una medida que le va a dar una sanción al congresista, a los ministros o al Consejo de Ministros, ¿no? Que han sido interpelados, sino que es para hacer efectivo una responsabilidad política de los ministros que se realiza a través del voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza.
Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial, ¿no? Toda moción de censura contra los ministros deben ser presentados por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación, ¿no? La aprobación de la censura requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. Bien, la última parte tenemos la exégesis, ¿no? De las atribuciones del Congreso, ¿no? Es decir, el origen o cómo vamos a interpretar estas funciones que tiene el Congreso. Profesora, Sí, dígame. ¿no está pasando del diapositivo o No, solamente es un... estamos hablando de la función de control. Ah, sí, ya. ¿Ya? Pero yo pensé que iba a tener un texto, bueno, por lo menos. No, ahorita no, o sea, estamos haciendo un repaso de esto. Estamos Sí, está hablando bien, de o sea, exégesis, ¿no? Estamos hablando del, o, estamos haciendo una explicación o una interpretación de estas de esta función legislativa que tiene el poder legislativo, que está en la última parte de nuestra separata, ¿no? Como el dictar leyes, modificar leyes, interpretar las leyes, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, dictar las leyes que comprende la expedición de las leyes por parte del Congreso, superando el íter legislativo. Las etapas que debe pasar una ley para que sea, al final, entre en vigencia, ¿no es cierto? Como su publicación, la aprobación en el Pleno. Creo que hoy día van a debatir en el Pleno la bicameralidad, ¿no? Eh, Bien, entonces una ley que no cumple todos los requisitos que la Constitución señala, esa ley pues sería una ley nula, ¿no? Una ley inconstitucional. Por eso tiene ciertas etapas, ¿no? Como lo hemos visto, por ejemplo, en la fase introductoria, en esta fase, ¿no? Como lo hemos visto en esta fase, por ejemplo. Entonces, en esta parte de la exégesis nos hacen una definición de qué cosa es dictar leyes. profesora, una pregunta. Sí, En dígame. el caso de la bicameralidad, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo sería eso? Ese tema de si habría Imagina eso que va a o haber si, una digamos, cámara de senadores y una cámara de diputados, como antes, o una cámara de, o sea, no el sé, mismo nombre. claro. Entonces va a cambiar la figura, ¿no? Porque me imagino que va a ser mucho más burocrático. eh, O sea, ¿es algo conveniente o no es algo conveniente para nosotros? bueno, algunos Pero, dicen que va a haber un mayor gasto, porque los que se presentan, los que han sido congresistas pueden presentarse para candidatos a... Está bien que chicos, vamos a revisar para la siguiente clase cuál es el proyecto de ley, qué cosas están pretendiendo está ese dando miedo, grupo de profesora. parlamentarios, ¿ya? ¿A cargo de quién? ¿Cuál es la bancada que que ha propuesto? ¿Qué bancada ha propuesto ese proyecto de ley? ¿O son varias bancadas? ¿Cómo están haciendo? ¿Cuál es su interés? Porque ustedes saben que no se puede postular para ser congresista inmediatamente, ¿no es cierto? Tiene que pasar un periodo todavía. Entonces, si han sido congresistas, fácilmente van a poder, me imagino, presentarse, digamos, para otra, ¿no? Para pertenecer a la otra cámara, ¿no? ¿Cuál será la intención, la verdadera intención?
de este proyecto de ley. Entonces, vamos a investigar al respecto, ¿ya? Y para que podamos dialogar un ratito, conversar, ¿no? Al margen que tenemos que terminar pues nuestra separata. Ya muy buena su inquietud, vale. Entonces, retomando lo que se ha consignado en la separata, chicos, no nos olvidemos que el examen viene de la separata. Ya, el examen viene de la separata. Entonces, tenemos que, el examen nos van a preguntar de todo lo que hemos, desarrollado de nuestra separata. Claro, ustedes, los felicito, son sumamente estudiosos, eh, están razonando correctamente, ¿no es cierto? ¿En qué nos favorecería si volvemos a la bicameralidad, por ejemplo, ¿no? Entonces tendríamos que pensar cuáles son las Es ventajas. bonito cívica, ¿Perdón? es bonito cívica, me gusta. Claro, así uno aprende, ¿no es cierto? Porque no estamos aprendiendo mecánicamente, ¿no? Sino que ustedes están razonando, tienen vuestras propias convicciones y está bien, así tiene que ser. Pero para efectos de nuestro examen, que nos toca desarrollar este fin de semana, entonces tenemos que terminar cada punto que tengamos en la separata. ¿Ya? Y hay un rubro que ya está para terminar este tema del poder legislativo que habla de la exégesis de las atribuciones del Congreso. O sea, cómo interpretamos esa función principal, esa función legislativa del Congreso, en dictar leyes, modificar la ley, interpretar la ley. ¿Qué cosa es dictar la ley? Que comprende la expedición de leyes por parte del Congreso superando el interlegislativo, ¿no? Es crear una ley que no se registra, ¿no? Crear una ley que no registra precedente en la legislación nacional. Luego dice, modificar la ley es variar o sustituir una parte del contenido normativo de una ley mediante la expedición de otra ley o de igual o mayor jerarquía. Interpretar la ley es aclarar o esclarecer el contenido de una ley oscura, ambigua, como dice, es averiguar la voluntad de la ley, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué cosa es la ley? La ley es una norma jurídica o regla social emanada del poder público destinada a regular las relaciones intersubjetivas, ¿no? Con relevancia jurídica. Con relevancia jurídica de las personas y sancionada por la fuerza pública, ¿no? Bueno, nos hablan de la ley en sentido formal y la ley en sentido material. La ley en sentido formal es todo precepto jurídico dictado por el poder del Estado, ¿no? Con potestad legislativa. La ley en sentido material son los dispositivos legales dictados por los órganos estatales en ejercicio de sus funciones. Tenemos el Poder Ejecutivo, el Jurado Nacional, los gobiernos regionales, ¿no? Bien. Esto es en todo cuanto tenemos del poder legislativo, ¿no? Nos tocaría, a ver, alguna inquietud, duda respecto a nuestra balota, a la balota 10. Pasaremos a repasar la balota. A ver, vamos a ver. Profesora, A ver, a ver, a ver. ¿podría repasar esa partecita? A ver, dale. La mesa directiva, los órganos de, ¿cómo se dice? La mesa directiva, la junta directiva, esa parte. ¿Perdón?
de la junta No me directiva. escuchaba. La mesa directiva, la junta directiva. Ya, vamos a repasar eso, Eso ¿ya? podría. Ah, ya, muy bien, Valeria. Acá tienes, ¿no? Que la congresista Patricia Juárez es la que está, es la que está liderando esta modificación. Pero sí es de Fuerza Popular. Es obvio Es que de Fuerza Popular. está apoyando lo que es su partido de, ¿cómo se llama? De Keiko Fujimori. Allá ella es la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, ¿no? Pisoteando la Constitución. Bueno, Sí, como siempre, Fuerza Popular hace lo que. vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo que, ¿cómo se llama su partido de Pedro Castillo? ¿Esa su bancada, esa parte? Perú Libre también está a favor. No, no está, pero la que me agrada es Sigrid Bazán, me agrada mucho. Ya, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, entonces, a ver, vamos a hacer el último repaso de los órganos del Poder Legislativo. Bien. A ver, tenemos órganos del Poder Legislativo, ¿no? Como es el Pleno del Congreso, el Consejo Directivo, ¿no? Tenemos la mesa, la Junta de Portavoces, la mesa directiva, la presidencia, las comisiones ordinarias, la comisión permanente, los grupos parlamentarios y las ligas parlamentarias, ¿no? Que vienen a ser los órganos que conforman el poder legislativo, ¿no? Todos estos que están integrados por congresistas de la República, ¿no? A diferencia del servicio parlamentario, que son oficinas netamente de carácter administrativo, ¿no? Que conforman el poder legislativo. Por ejemplo, los órganos del poder legislativo, el Pleno del Congreso es la máxima asamblea deliberativa del Congreso, ¿no? Está integrado por los congresistas incorporados y funciona de acuerdo con las reglas del quórum y de procedimiento que establecen la Constitución bueno, funciona con las reglas del quórum, ¿no? El Pleno del Congreso. Es la reunión de de todos los congresistas, por eso se dice que es la máxima asamblea deliberativa del Congreso, ¿no? Cuando nos habla de las reglas del quórum, por ejemplo, en el Pleno del Congreso se necesita para aprobar o desaprobar, ¿no? Ciertos acuerdos, eh, eh, una fórmula, ¿no? Esta fórmula viene a ser el porcentaje de votos que se deben emitir. Como les señalaba, ¿no? Por ejemplo, para nombrar al defensor del pueblo, ¿cuántos congresistas deben de votar a favor, digamos, de una determinada persona para elegirlo como defensor del pueblo? Un número del 2/3 del número legal de congresistas, ¿no? Ahora, el consejo directivo, ¿no? El consejo directivo está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios que se denominan directivos, portavoces, elegidos
por su respectivo grupo. A cada directivo portavoz titular le corresponderá un suplente elegido por cada grupo parlamentario. La Junta de Portavoces está compuesta por la mesa directiva y por un portavoz por cada grupo parlamentario, quien tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada. Ahora, la mesa directiva tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el pleno del mismo, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo. Solo una pregunta. Sí. A ver. ¿Qué hace el portavoz? ¿Qué hace el portavoz? Es el representante de un grupo parlamentario, ¿no es cierto? Entonces, el portavoz va a tener a su cargo coordinar, representar al grupo parlamentario, ¿no? El portavoz, ¿no? Coordinar de repente, incluso entre ellos, ¿no? Organizarse o negociar sus votos, ¿no? Como hacen en el Congreso. Deciden apoyar de repente a un grupo, ¿no? De acuerdo a lo que les convenga de repente, ¿no? Entonces los portavoces van a ser los que son una especie de negociadores, ¿no? Entre los grupos parlamentarios que hay en el Congreso, ¿no? Pero representa a un grupo parlamentario, a un partido político, a una bancada, ¿no? ¿Qué bancadas tenemos en el Congreso actual? ¿O qué grupos parlamentarios, qué partidos políticos? Porque han hecho alianzas también, ¿no? Sí, profesor. Partido Morado con Somos Perú, creo, es una alianza. Han hecho una alianza, ¿ves? Entonces, los portavoces son los que van a llevar, como su nombre lo dice, ¿no? Portavoz. Su mismo nombre lo señala, ¿no? Ya. Bien, a ver. Bueno, tenemos la Junta de Portavoces que está compuesta, ¿no? Por la mesa directiva, por un portavoz de cada grupo parlamentario, quien tiene un voto proporcional al número de miembros que corresponda a su bancada, ¿no? La mesa directiva que tiene a su cargo la dirección, la administrativa del Congreso, de los debates que se realizan en el pleno del mismo, ¿no? De la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, así como la representación oficial del Congreso en los actos protocolares. Está compuesto por el presidente y 3 vicepresidentes, supervisa la administración del Congreso bajo las políticas administrativas, financieras que establece, ¿no? De acuerdo con los lineamientos adoptados por el Pleno y el Consejo Directivo, ¿no? Del Congreso. Acuerda el nombramiento de los funcionarios de más alto nivel del Congreso a propuesta del oficial mayor, dando cuenta al Consejo Directivo, ¿no? Representa al Congreso y recibe los honores que corresponda a su investidura, ¿no? Presidir las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva, la presidencia, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos de la presidencia? Algunas facultades, ¿no? Hace guardar el orden, dirige el curso de los debates, de las votaciones, de acuerdo a lo que establece la Constitución, las normas procesales, el reglamento del Congreso, ¿no? El presidente del Congreso debe cumplir de manera cabal y estricta, ¿no es cierto?, el ordenamiento jurídico vigente de la nación, proteger los derechos y atribuciones de los congresistas y de los diversos grupos parlamentarios, facilitar consensos y acuerdos, respetar y hacer respetar la organización y funcionamiento del Congreso,
así como una entidad dialogante, esencialmente deliberante, que encarna el pluralismo político de la nación, ¿no? Sí, pues verdaderamente nosotros vamos a ver que el Congreso de la República está integrado por distintos grupos parlamentarios, ¿no? Distintos representan, ¿no? O en el Congreso vamos a ver que está integrado por representantes de todos los eh, lugares del Perú, ¿no? Eh, eh, ¿no? Entonces, por eso se señala que es, pues, encarna el pluralismo político, ¿no? Los de derecha, los de izquierda, ¿no? Como señalan así, distintas corrientes de pensamiento político, ¿no? Luego tenemos las comisiones ordinarias encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios, ¿no? La comisión permanente se instala más tardar dentro de los 15 días útiles posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones. Está presidida por el presidente del Congreso. Su número de miembros tiende a ser proporcional a los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del 25% del número total de congresistas, ¿no? Los vicepresidentes de la comisión permanente son los vicepresidentes del Congreso. Tenemos los grupos parlamentarios, que son conjunto de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines. Tenemos las ligas parlamentarias, que son asociaciones de congresistas que propugnan el acercamiento entre congresos de otros países, ¿no? Y el servicio parlamentario, ¿no? Que, bueno, tiene funciones netamente administrativas, ¿no? En cambio, los órganos del Poder Legislativo está integrado por congresistas, ¿no? Que tienen específicamente sus atribuciones, ¿no? Bien, esto con respecto a los órganos del Poder Legislativo. ¿Algún otro tema que nos falte revisar del Poder Legislativo? Creo que está bien ahí. Profesora, ¿puede Ya. repasar la composición, por favor? ¿Perdón? Sí, ¿Puede vamos a repasar empezar la de la baluta 7 nuevamente. ¿Ya? Ay, sí, Sí, es que profesora, está gracias. Ya, muy es que es bien. un poco extenso. Un poco, Sí, es un poco extenso. está extenso, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un poquito. Antes de pasar, brevemente vamos a...
Bien, tenemos la Constitución, ¿no? La Constitución. A ver, no está, no estoy pasando. Talento. Bien, tenemos la Constitución. Tenemos esta parte, ¿no? De la Constitución política, a la Constitución, ¿no? Que viene a ser ese texto codificado, generalmente de carácter jurídico y político, ¿no? Que surge del poder constituyente. Nosotros sabemos que el poder constituyente viene a ser el pueblo, ¿no es cierto? Bien, entonces la Constitución es una norma fundamental del Estado, es aquella que establece la organización de sus poderes, las competencias, ¿no? De estos y la posición de las personas en relación al Estado, ¿no? Mediante el reconocimiento de sus libertades y derechos y las garantías para su protección efectiva. Bueno, la Constitución es la ley de leyes, la ley de mayor jerarquía dentro de un Estado, más en el Estado peruano, ¿no? Es la fuente del derecho positivo. ¿Qué más podemos decir de la Constitución? Podemos definir la Constitución en sentido material y en un sentido formal, ¿no? Como nos han puesto consignado en la separada. ¿No? En el sentido material es el conjunto de reglas fundamentales relativas a la organización y a la actividad del Estado, ¿no? La Constitución formal es un documento que reglamenta el funcionamiento de las instituciones políticas, cuya elaboración o modificación no pueden hacerse sino mediante el cumplimiento de ciertas formalidades especiales, a través de un procedimiento diferente al establecido por las demás reglas del derecho. Tenemos el poder constituyente, ¿no? Al poder constituyente le corresponde establecer la Constitución. El poder constituyente puede definirse como un poder originario, extraordinario y absoluto, ¿no? Es originario porque su fuente radica en el mismo y no en ningún otro poder, ¿no? El poder constituyente no deriva ni encuentra fundamento en el poder vigente ni en el orden jurídico establecido. Es extraordinario, este poder solo aparece y actúa en circunstancias excepcionales de la vida de un pueblo, ¿no? Precisamente aquellos que ya mencionamos, ¿no? Cuando nace el Estado o se requiere cambiar profundamente el régimen político de este, ¿no? Por ello, su única función es de establecer la Constitución que ha de regir en adelante la vida del Estado y de la sociedad, ¿no? Es originario, extraordinario y absoluto.
Bueno, tenemos directamente las partes de la Constitución, ¿no? Como en este caso, aquí, de la Constitución peruana, ¿no? Tenemos el preámbulo de la Constitución, tenemos la parte dogmática, la parte orgánica, la cláusula de reforma, una declaración, ¿no? A ver, chicos, ¿estamos? ¿Me están escuchando? Sí, profesora. Ya, bien. A ver, ¿qué cosa dice el del preámbulo? ¿Qué será el preámbulo de la Constitución? ¿No? Miren, la Constitución política en realidad es creación del pueblo, ¿no? La Constitución. A través de una asamblea constituyente, por ejemplo, la Constitución de 1979. Si hablamos del del Congreso Constituyente, tenemos, por ejemplo, elabora la Constitución y cumple funciones legislativas, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático que elaboró la Constitución de 1993. Así fue creada, ¿no? La Constitución política, ¿no? A ver, el preámbulo de la Constitución, ¿no? Señala que se trata de un enunciado previo a las formulaciones de reglas normativas numeradas de la Constitución. Expresa los valores y principios, necesidades de un pueblo o de una nación. Presenta un contenido ideológico que refleja el momento histórico que vive un Estado. La parte dogmática, esta parte se encuentran aquellos principios que son pilares de la Constitución. Aquí se encuentran los derechos fundamentales e inherentes a los ciudadanos. Establece la declaración de las garantías individuales, ¿no? En la parte orgánica determina la estructura del Estado, tiene un énfasis fundamental, pues organiza los poderes y establece la organización, integración y funcionamiento de los poderes públicos, ¿no? La cláusula de reforma, que es una garantía extraordinaria de la rigidez, ¿no? De la Constitución política, ¿no? Condicionando su reforma parcial o total, fundamentando en la Convención Constituyente, ¿no? Tenemos la declaración que declara que el Perú es un país del hemisferio austral, está vinculado a la Antártida por las costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos conforme con los derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva del Tratado de la Antártida, ¿no? Que pues propicia la investigación y la preservación, ¿no? Y la conservación del ecosistema que existe en dicho continente. También hemos desarrollado, antes de ello, es preciso señalar la estructura de nuestra Constitución vigente, ¿no es cierto? Está integrado por 6 títulos, 206 artículos, 26 capítulos, 16 disposiciones finales y transitorias, 3 disposiciones transitorias especiales y una declaración, ¿no? Justamente, ¿no? Con respecto a nuestra Constitución. Bueno, de manera general nosotros podemos señalar que nuestra Constitución o todas las constituciones presentan 2 partes, ¿no? Una parte dogmática y una parte orgánica, ¿no? La parte dogmática que contiene los derechos como los deberes del ciudadano, la forma de gobierno, etcétera, ¿no? Y la parte orgánica que contiene la estructura del Estado, como es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no?
Bien. Ahora, las clases de constitución. Clases de constituciones. A ver, tenemos, por ejemplo, las constituciones escritas y las constituciones consuetudinarias, ¿no? A ver, las constituciones escritas son aquellas que están contenidas en un documento formal, y una constitución, en cambio, consuetudinaria es aquella que no se contiene en un único texto elaborado por el órgano competente para ello, ¿no? Tenemos las constituciones extensas y las constituciones breves, ¿no? Esta clasificación se refiere a la forma exterior que adopta la Constitución sin atender a su contenido interno, siendo realmente difícil establecer un baremo, ¿no?, que pueda determinar la extensión o brevedad del texto. Ejemplos: las constituciones extensas, la Constitución española, la Constitución norteamericana, ¿no? A ver, las constituciones otorgadas, pactadas o populares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que esto alude al origen de las mismas, ¿no? Y a la menor o mayor participación que el establecimiento de las constituciones ha tenido los órganos de gobierno, ¿no? Son constituciones otorgadas por un acto voluntario del rey, ¿no? Por ejemplo, el Estatuto Real. Ahora, las constituciones populares, ¿no? Son aquellas que expresan la voluntad de la nación, como es el poder constituyente, ¿no? Y son aceptadas por el rey. Tenemos las constituciones rígidas y las constituciones flexibles, ¿no? Por ejemplo, las constituciones flexibles son aquellas que no ocupan una posición superior al resto de las leyes. No es como nuestra Constitución, que está en la cúspide, ¿no? Entonces, una Constitución flexible no tiene ese estatus, no tiene ese nivel que nos señala el artículo 51 de la Constitución, ¿no? Que señala que la primera norma del ordenamiento jurídico nacional es la Constitución. Bien, en cambio la Constitución rígida es diferente, ¿no? Están en un nivel superior de las demás normas, ¿no? Y son reformadas mediante procedimientos complejos. Las constituciones originarias y constituciones derivadas, por ejemplo, una constitución es originaria, que es un texto que tiene un principio fundamental nuevo, original para el proceso del poder político, ¿no? Y la formación de la voluntad estatal. En cambio, una constitución derivada es aquella que sigue fundamentalmente los modelos constitucionales nacionales o extranjeros, y que lleva a cabo tan solo una adaptación de aquellos a las necesidades nacionales. Tenemos las constituciones ideológicas y constituciones utilitarias, ¿no? Llamamos constituciones ideológicas aquellas que están cargadas de un programa ideológico, ¿no? Las constituciones utilitarias son aquellas que gozan de carácter neutral, destinadas a su aplicación y respeto por cualquier tipo de gobierno, ¿no? Sea cual sea su orientación ideológica. Tenemos las constituciones, tenemos la clasificación ontológica también de las constituciones de Lowenstein, ¿no? Como la constitución normativa, constitución nominal, constitución semántica. A ver, vamos a... ¿Dónde están mis alumnos? A ver, chicos, con respecto a nuestras clases de constituciones, ¿me están viendo? A ver, chicos,
Con respecto a las clases de constituciones, ¿qué tipos de constituciones hemos desarrollado? La rígida, la flexible, la ideológica, la extensa, la constitucional. No, Ya. A ver, ¿qué constitución qué clase de constitución, por ejemplo, les llama la atención? ¿Por qué son rígidas y por qué son flexibles? Por ejemplo. Flexibles son porque se puede reformar fácilmente y son fácil de rígidas modificar. porque es difícil reformar. ¿Qué nivel jerárquico tiene una constitución flexible? Primera, no, rígida, la flexible. O sea, ¿se refiere al nivel jerárquico de la pirámide de la Constitución Claro, o a ver, si hablamos de una constitución, según nuestra separata, para acordarnos, ¿no es cierto? No sé qué cosa nos preguntarán en el examen, pero una constitución flexible, ¿qué nivel jerárquico tiene? ¿O no tiene nivel jerárquico? no, no hicimos? O sea, no, yo no vi, o sea, ¿qué nivel tendría? Creo que solamente No hablamos, tiene nivel jerárquico, no tiene. no tiene, ¿no es cierto? Porque no, o sea, justamente porque sus mecanismos de modificación son simples, ¿no? No tiene nivel jerárquico. En cambio, una constitución rígida Sí tiene. sí tiene, ¿no es cierto? Sí tiene, muy bien. A ver, ¿qué otras constituciones les llama la atención de esta clasificación? Nos ceñimos a nuestra separata para el ¿Cómo examen. puede hablar, por favor, de la clasificación? ¿De cuál? Puedo hablar un poquito más de las constituciones, es que cuando no hablo así me duermo. Sí, está bien. Bien, nos podrían preguntar las clases de constitución, ¿qué más nos Por podemos? favor, ¿podría repetirlo? O sea, les decía, ¿no? ¿Qué diferencia, por qué hablamos de las constituciones rígidas y de las constituciones flexibles? A ver, las flexibles pueden ser modificadas por cualquier tipo de norma, por cualquier mecanismo, un procedimiento ordinario, ¿no? En cambio, una constitución rígida Así se como le... la de Inglaterra, la de Gran Bretaña. Ahora, nuestra constitución, ¿qué tipo de constitución es rígida o es flexible? Rígida. Claro, es rígida, ¿no? Bien. Ahora, a ver, tenemos las constituciones o la clasificación de Lowenstein. Tenemos las constituciones eh, ¿Se refiere nominales, a la ontológica, profesora? la ontológica, eh, o esa clasificación ontológica, ¿no es cierto? Tenemos la normativa Normativa, nominal semántica y y la nominal. semántica. Bueno, en esta parte tenemos la constitución es normativa cuando efectivamente eh, es vivida por los destinatarios y detentadores del poder, ¿no? Eso nos han puesto, ¿no? Una normativa. Es una constitución en la que se cumplen, ¿no? Al pie de la letra los preceptos que contiene esta constitución, ¿no? Una constitución nominal cuando los presupuestos sociales y económicos existentes en el momento Profesora, pueden... creo que tiene como ejemplo al traje. En normativa es cuando te queda el traje. ¿Cómo es? Ah, claro. ¿Verdad? Creo. Es un traje que se sienta bien, o sea, es una... nuestra constitución será normativa. No, es nominal.
tal vez nos podrían preguntar las clases de constitución, ¿no? Una constitución normativa es cuando efectivamente es Coherencia dirigida por entre lo que se dice y lo que se hace. a ver, una constitución es nominal cuando los presupuestos sociales y económicos existentes en el momento operan contra una concordancia absoluta entre las normas constitucionales y las exigencias del poder, dice, ¿no? Y semántica, cuando en vez de servir a la limitación del poder, es un instrumento para estabilizar y eternizar la intervención de los dominadores del poder político, ¿no? Que sirve de repente a un grupo social. Eso nos podrían preguntar. Bueno, se ha trabajado en esta parte la clasificación más simple, ¿no? Aquí nos han puesto a ver, pero acá tenemos en el PPT estas clasificaciones para poder explicar con ejemplos, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá tenemos, ¿no? La constitución nominal. Okay, una constitución normativa es aquella constitución que hay una coherencia entre lo que dice y lo que hace la sociedad, ¿no? Es decir, aquella que es observada por la sociedad, siendo así estamos en presencia de una constitución viva y como como señala en sus ejemplos, ¿no? Que crea esta clasificación, señala que es como un traje que sienta bien y se lleva bien realmente, ¿no? Podemos decir que nuestra constitución peruana es normativa también, ¿no? Porque todos tenemos el deber, el derecho de respetar nuestra constitución. Va a ser normativa siempre y cuando se cumpla lo que, o sea, tal Lo que cual dice la Constitución. claro, como el Mientras artículo no 38. pase eso, entonces no puede ser. Ajá. Una constitución nominal es aquella que es jurídicamente válida, pero la dinámica del proceso político no se adapta a sus normas, ¿no? En consecuencia, carece de realidad existencial, es decir, existe en el papel, pero no existe en la realidad, ¿no? Porque el poder político no la cumple. En referencia al ejemplo anterior, Lorenstein lo grafica como un traje que se cuelga durante cierto tiempo en el armario y que será puesta cuando el cuerpo nacional haya crecido, ¿no? Por ejemplo, contiene preceptos que en realidad no se cumplen, ¿no? La constitución semántica es aquella que es cumplida o observada por el poder político para obtener los beneficios, ¿no? Es como un disfraz, como se dice, ¿no? Para que, por ejemplo, tome el poder un dictador o solamente se beneficie a un grupo de poder, digamos, ¿no? Es como Esta una con constitución hecha favorecida, digamos, de la aristocracia, no, de la aristocracia, no, de los... sí. Dice que la constitución semántica es ¿Qué país sería? O sea, ¿qué país estaría utilizando lo que es la constitución semántica? como una pseudo constitución, por ejemplo, ahorita Venezuela, ¿no? Cuando estaba el anterior presidente, no era semántica, porque creo que le estaba dictado, todo les daba. Bueno, creo que ahora hay otro presidente. ¿Que dónde me dice? O sea, su anterior presidente era como que les hacía ser libres. O sea, eran libres así, no, o sea, no libres, pero creo que les daba de todo. O sea, no trabajaban. O sea, cada mes creo que les daba dinero y por eso creo que al final se quedaron
se quedaron sin dinero y todo. No sé cómo fue, pero algo así. Pero ahora creo que hay otro presidente. Ya, ahora, a ver, ¿qué más tenemos acá? Nuestro separato, ¿no? Bueno, hemos hablado del poder constituyente y del poder constituido, ¿no? El poder constituyente que viene a ser el pueblo, ¿no? El poder constituyente, ¿no? Que es la facultad que tiene el pueblo para reformar total o parcialmente el sistema normativo, ¿no? Para ello se puede dar pues una asamblea constituyente, que es la reunión de los representantes de los partidos políticos, ¿no? Para establecer un nuevo cuerpo normativo. Ya el Congreso Constituyente, que es la reunión de los representantes del pueblo, o sea, los congresistas, para reformar el sistema normativo. El referéndum, que viene a ser la consulta popular para aprobar una ley. Bien, el poder constituido, los poderes constituidos están sometidos al poder constituyente, ¿no? Y se ejercitan en observancia de las reglas constitucionales que los fundamentan. Estos poderes constituidos son también conocidos como funciones del Estado, que son la legislativa, la ejecutiva y la jurisdiccional, ¿no? En su ejercicio, los órganos del Estado deben ser obedientes a la Constitución, ¿no? El poder constituido lo componen los diferentes órganos estatales. Bien, tenemos el poder constituyente, el poder constituido, ¿no? Por ejemplo, el poder constituyente es un poder de origen, en cambio el poder constituido es un poder derivado de la Constitución. El poder constituyente es el poder creador de todo el orden jurídico, en cambio el poder constituido es el poder creado con el propósito, con el propio poder constituyente de la Constitución, ¿no? El poder constituyente es un poder jurídicamente ilimitado, en cambio el poder constituido es limitado. El poder constituyente es el poder de una sola función. El poder constituyente es un poder que no gobierna, en realidad, ¿no? Pero el poder constituido es un poder creado para gobernar. Entonces, el poder constituyente es el pueblo. El poder constituido es lo que ya se ha constituido, como por ejemplo los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los 10, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no es cierto? Todo lo que se ha creado, ¿no? La Constitución viene a ser el poder constituido, ¿no? Bien. Entonces, el poder constituyente es un poder creador, como bien hemos visto, ¿no? Y no es un poder creado. En cambio, el poder constituido es un poder creado. Bien. Ahora, cuando hablemos de la estructura de la Constitución, acá tenemos la estructura de nuestra Constitución. ¿No? Tal vez podrían preguntarnos, ¿no? Respecto a la estructura de la Constitución. Por ejemplo, tenemos el título primero que establece los derechos de la persona y de la sociedad, como los derechos fundamentales de las personas, ¿no?
En el título segundo tenemos del Estado y de la Nación como los fundamentos del Estado y de la Nación. Del título tercero del régimen económico. El título cuarto de la estructura del Estado, como por ejemplo los poderes del Estado, ¿no? El título quinto, las garantías constitucionales. El título sexto de la reforma de la Constitución. A ver, para acordarnos, ¿no? A ver, la capacidad que tiene la población para poder elaborar o modificar la Constitución se denomina ¿qué sería la capacidad que tiene? Congreso Constituyente. A ver, la capacidad que tiene la población para poder elaborar o modificar la Constitución se denomina poder constituyente, asamblea constituyente, congreso constituyente, participación ciudadana, democracia representativa. Poder constituyente. Poder constituyente. Pero te dice la capacidad para modificar. O sea, ellos no pueden, o sea, sí, sí es el poder constituyente, pero no te dice. Nos está diciendo la capacidad que tiene la población. Si el poder, la población viene a ser el constituyente, ¿no es cierto? Es el poder constituyente, Sí, sería así. ¿no es cierto? ¿Qué Sí. cosa nos está preguntando? La capacidad que tiene la población. ¿Quiénes conforman qué cosas son la población? El constituyente, es la fuerza creadora, es un poder ilimitado, lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la respuesta. A ver, el conjunto de personas elegidas por el pueblo cuya única misión es redactar la Constitución. Miren, acá nos está preguntando otra cosa. Ah, son muy distintos, ¿no? Elegidos, conjunto de personas, ¿no es cierto? Nos está diciendo, el conjunto de personas elegidas por el pueblo cuya única misión es redactar la Constitución es la Asamblea Constituyente, el Congreso Bicameral, el Congreso Unicameral, el Poder Constituido, el Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente. ¿Por qué? Miren, vamos a irnos aquí. Miren, Poder Constituyente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la Asamblea Constituyente, es la reunión de los representantes de los partidos políticos para establecer un nuevo cuerpo normativo. Cuando hablamos del Congreso Constituyente, es la reunión de los representantes del pueblo para reformar el sistema normativo, ¿no? Cuando hablamos de referéndum, viene a ser la consulta popular para aprobar una ley. ¿Ya? Entonces, seguimos. No nos olvidemos de eso. ¿Ya? A ver, la 3 y la 4. Congreso Constituyente Democrático. A ver, la Constitución Política de 1993 fue aprobada por el Congreso
constituyente democrático. ¿Ya? A ver, la siguiente pregunta. Sería de la estructura y del Estado. Ya de la estructura y del Estado, ¿no es cierto? A ver, de la estructura del Estado. La respuesta es la A. A ver, la Constitución Política de 1993 fue elaborada por El Congreso Constituyente. Congreso Constituyente. Ya está bien. A ver, la Constitución Política del Perú que fue elaborada en 1979. 79, ¿no? La Constitución del Perú de más larga duración, 1860. la de, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera constitución? 1823. Ya. Nuestra actual constitución, ¿cuántos 6 títulos y 200. 206. 6, 206, la D, ¿no es cierto? 6 y 206. 206. El referéndum para aprobar la constitución vigente fue 31 de octubre de 1993. es la reunión de los representantes que han sido elegidos por sufragio para aprobar una nueva constitución. Es la reunión de los ¿qué sería? ¿Asamblea o Congreso Constituyente? Congreso. Ese constituyente. El último Congreso Constituyente fue para 1993. de la Constitución de 1993. es la consulta popular para que mediante la votación apruebe o desapruebe en parte o en todo la Constitución. Referéndum. Nuestra actual Constitución política tiene una tendencia Liberal. Liberal. ¿Por qué liberal? ¿Por qué creen que sea liberal? Porque tenemos derechos y obligaciones. Por eso. Libertades, ¿no? Claro, está basada en la corriente de pensamiento del liberalismo, ¿no? Tenemos libertad de opinión, libertad de religión, libertad de tránsito, libertad, esa libertad individual, ¿no? Si no tuviéramos protegida esas libertades, no podríamos ni elegir la carrera que vamos a estudiar, ¿no? No. Cuán importante es, o sea, miren, esto de la libertad es como un abanico de subderechos, ¿no? Nos permite hacer y decir y opinar. Vivir, opinar, o sea, es amplio, ¿no? La libertad es un principio, vamos a decirlo, un principio continente, como un continente, ¿no? Pero profesora, ¿existe un país donde no exista derechos y obligaciones? O sea, es como que viven como decir en una cárcel, o no pueden opinar ni hablar. A ver, si nosotros vamos a ver, nos imaginamos a los países árabes, a los musulmanes, Ellos son.
donde las mujeres, por ejemplo, no tienen ni voz ni voto. ¿Han visto cómo se visten las mujeres con la cara tapada? Arabia Saudita también sigue así. Claro, las mujeres, por ejemplo, no tienen derecho ni al voto, ¿no? Profesor, Entonces, si nosotros, o sea, no hubiéramos exigido eso del derecho al voto, o sea, porque las mujeres siempre hemos sido, como así, discriminadas, pero si no exacto. hubiéramos exigido eso, nuestro derecho al voto, entonces nosotros ahorita seríamos como esas mujeres, como antes, o sea, creo que las utilizaban. Exactamente. Cuando ustedes hablen de la libertad, ¿no? Cuando hablemos de libertad o de esta corriente de pensamiento del liberalismo, van a ver cuánto nos ha empoderado, cuánto ha beneficiado a la evolución de los derechos, ¿no? Porque cómo sería, ¿no? Bueno, si bien es cierto, hoy en día las mujeres todavía Creo seguimos que siendo, en mi opinión la mujer más vale que el varón. no, eso ya son otras corrientes, pues son extremistas, ¿no? Hay que buscar un equilibrio, pero es válida su punto Hay de un equilibrio, vista. pero yo me refiero al tema en el que, o sea, la mujer es la que da a lo, no sé, la que hace como es la reproducción, porque si no habría mujeres, no habría sociedad, y por eso digo que tiene mucho valor. Sí, así es. ¿Ya? Entonces, miren cuán importante es esto de este pensamiento, esta corriente de pensamiento en nuestra constitución. Este, hay, o sea, es de alta gama este derecho, es un valor, es derecho y es también este principio, ¿no? A ver, quiero ver el chat. ¿Qué está en este? No, este, si hablamos nosotros miren, hay que ponderar, ¿no es cierto?, los derechos. Es como poner en una balanza qué derechos son importantes, ¿no? No, es que, claro, ambos valen muy bien, ¿no? Porque tampoco vamos a ser esas feministas, pues, que ya, ¿no? Sí, tampoco, ¿no? Necesitamos de todas maneras esa dualidad, ¿no? Varón y mujer. Entonces no podemos hablar quiénes son. Si la misma Constitución está diciendo que todos somos iguales ante la ley, entonces ¿cómo vamos a lograr ese propósito, no? Extremos feministas, extremadamente feministas no es bueno. Otra cosa es empoderarnos. Es diferente a ser feminista, ¿no es cierto? Oh, por favor, no quiero que se peleen por eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nuestra constitución es de... Ay, chicos. Bueno, o sea, digo que, o sea, no dije que no sirve el varón, pero dije que la mujer es un poco más valiosa porque ella es la que lleva el hijo y ese sufrimiento es algo que, o sea, nunca un varón va a decir eso, porque la mujer al llevar al hijo tiene, o sea, tiene muchas dificultades, o sea, ya no es libre por completo, o sea, tiene, es como hasta siente dolor al momento de que su hijo nazca, siente dolor, o sea, por eso digo, no digo que, por eso digo que la mujer vale un poco más. Y quien la atiende al hijo desde bebito es la mujer, quien el Así acta, es, quien le hace eso es la mujer. así es, chicos, ¿ya? Bien, a ver, ¿cuál fue la constitución antecedente de la constitución de 1993? Es la del 71, ¿no? Ah, ah, ¿qué pasa? No, no, la de 1979, ¿no? Bien. Otro tema que hemos desarrollado es sobre la jerarquía normativa, ¿no? Justo es una característica de una constitución rígida.
En cambio, en una constitución de carácter flexible no se puede ver, no hay una jerarquización de las normas, ¿no? Como lo señala el artículo 51, ¿no? Entonces nosotros hemos dividido en 3 rangos, ¿no? Estamos utilizando esa clasificación. Primer rango constitucional, segundo rango o nivel y tercero, ¿no? Acá vemos nuestra pirámide y miren la constitución donde ubicamos, ¿no? Donde se ubica. Mira, quiero ver el chat, qué cosas ahí están. Sigue, creo, la polémica. A ver, a ver, a ver. Quiero Ya ver. no, ya no. A ver qué cosa. Ambos tienen el mismo valor. Voy a leer. Dice que los varones no deben discutir con las mujeres. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? O sea, no debe discutir. Que un varón vale más y la mujer dice que vale más. No, miren, estamos en épocas donde tenemos que buscar, así como nosotros hablamos de la libertad, del liberalismo, no de libertinaje, por favor. También no podemos dejar de hablar de la igualdad ante la ley, ¿no? Algo feminista, dice, bueno, ningún extremo es bueno, ¿ah? Sí, bueno, la verdad creo que siempre me he ido más hacia el lado, o sea, siempre me gusta defender más a las mujeres que a los Claro, varones. género, ¿no es cierto? Pero también nosotros si no hubiéramos tenido un padre, ¿cómo estaríamos en este mundo, no? A veces el papá también es valorado, ¿no? O sea, por lo que vi muchos casos, o sea, eso me hace ver que la mujer es la que sufre, aunque tal vez no siempre, pero, o sea, las cosas que yo vi me hace pensar cosas. Ya Juan Pablo es eminentemente patriarcal, dice. Está bien. Chicos, para la siguiente clase terminamos de revisar esto de la Constitución y de repente comentar algo acerca de este proyecto de ley sobre la